La señora Ivonne igual comenta que en la cuenta dejó 200 millones de pesos. Entonces, no, eso es una mentira. No solo no dejó, para esa obra el INAH dio 20 millones de pesos y la Secretaría de Hacienda 70 millones. Era lo que había para esa obra. Y que hubiera 200 millones en una cuenta para esa obra es una gran mentira. Un compromiso que le pesa mucho al Estado, el Museo del Mundo Maya, claro, el que está allá, porque esa eso no fue una obra que se hizo y se pagó. El gobierno, como lo pagué yo, mi gobierno, como lo pagó el gobierno del gobernador Vila y como lo está pagando ahorita el gobernador Joaquín Díaz, no sé, son como 250 millones de pesos por ese edificio. Cada año, y ahí pues no hay manera porque cuando se hizo el convenio lo hicieron ahí, que si no lo pagas te lo descuentan. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tengo un gran invitadazo. Como vieron en la miniatura, tenemos ahora al ex gobernador de Yucatán y ahora senador Rolando Zapata Bello. Un gustazo. Muchísimo gusto, Lalo. Un gusto estar aquí en Yucarnal. He escuchado mucho de este podcast, de este programa, pero pues no había tenido el gusto de venir y de verdad me da mucho gusto estar aquí con todo el equipo. Gracias realmente por haberse tomado el tiempo, ¿no? Cualquiera, a veces contactamos a personas del ámbito político para conocer la vida de un político y casi todos no quieren dar entrevistas, ¿no? Ahí tendrán su manera de pensar de cada quien, pero pues muchas gracias. ¿Cómo está el día de hoy? Muy contento, fíjate, pues hoy para estar con la familia, tranquilo, porque pues ahorita estamos en periodo de sesiones en el Senado de la República. Normalmente viajo los lunes para estar martes, miércoles, jueves en el Senado y ya luego regresar aquí, salir a los municipios, estar en las colonias. Es la dinámica que tenemos. ¿Cómo quieres que te llames? ¿Senador, Rolando Zapata, Rolo? ¿Cómo? Me puedes decir Rolo con toda confianza. Iba a decir lo que dije fuera de cámaras, pero no. Van a pensar que estamos cotorreando. Okay. Rolo está bien. Rolo. Bueno, para la gente, para los millennials, que muchos jóvenes me siguen en la página, y hay gente también fuera del estado que no te va a ubicar a lo mejor. Cuéntanos un poco, ¿quién es Rolo? Mira, yo soy una persona, tengo 56 años, fíjate, para los que me preguntan cuántos años tienes, hay quienes dicen, pensé que tenías más, hay quienes pensé que tenías menos, pues tengo 56 años, tengo 40 años en la política. 40. Fíjate, cuando yo tenía 16 años, tenía 3 pasiones y una responsabilidad. Mi responsabilidad pues era ir a la escuela porque mis papás me dijeron, tienes que estudiar y tu título y ya sabes, y, bueno, como debe ser, ¿no? Y mis pasiones eran jugar béisbol, dicen que era yo más o menos bueno. Okay. Yo quería jugar en Liga Mexicana, quería jugar con los Leones, pero pues la verdad no me dio. Otra cosa que me gustaba mucho siempre, la música, salir. En ese entonces no se le llamaban antros, se le llamaba disco. O se le llamaba o fiestas. Y otra pues era la política. Estaba yo en la sociedad de alumnos de la prepa y pues ahí andaba y me registré en el PRI de las juventudes. A fin de cuentas, hasta la fecha el béisbol me sigue gustando mucho, la música me gusta mucho, me gusta bailar. Pero pues a fin de cuentas la vocación de servicio la encontré, le di cauce a través de la política y bueno, pues pude llegar a ser gobernador, hoy senador de la República y como los visioné, como los soñé en ese entonces, fíjate que yo a todos los jóvenes como tú, como todos, me da gusto cuando tienen una idea, un proyecto, un sueño, como el que tú tuviste de decir, bueno, quiero hacer mi podcast, quiero hacer mi proyecto, quiero que tenga esto y que vayan y luchen en pos de él y por eso pues me da mucho gusto estar aquí contigo porque has ido creciendo mucho, ya vi que tienes un montón de seguidores. Ahí vamos, dándole. Eso es bueno. Igual tengo entendido que usted nació en Tizimín. No, fíjate. Mi papá era de Ticul. Okay. Mi esposa es de Tizimín. Okay. Mi esposa, doña Sarita, es de Tizimín, pero mi papá era de Ticul, nació en Ticul,
8 hermanos, y más o menos cuando mi papá tenía como unos 7, 8 años, su papá dijo, bueno, pues nos vamos a ir a Mérida. Mi abuelo era era relojero, pero también hacía la filigrana, era muy bueno haciendo piezas de filigrana, de oro. Y bueno, vinieron para acá y puso la relojería Zapata. Okay. Relojería Zapata, allá en la calle 60, y ahí estuvo muchos años. Y ya mi papá hizo su vida acá, en Santiago y todo, y pues nosotros nacimos acá, pero yo me considero ticuleño de corazón. Ticuleño. ¿Cómo era Rolo de niño? ¿Qué le gustaba hacer? Mira, fíjate que dicen, no, pues seguro eras político y todo. No, hasta que llegué a la prepa me empezó a usar la política. Okay. Cuando yo era niño, primero jugaba fútbol. Lo que pasa es que a mi papá siempre nos inculcó mucho los deportes y a mí me encantan los deportes. Siempre he estado haciendo algún deporte en la vida, he hecho muchos. Mi papá siempre decía, ustedes, mi hermano y yo, ustedes se meten en un deporte, no la hacen y se pasan a otro y se pasan a otro. Cuando yo era niño, la niñez era muy diferente ahora, que vivimos una era digital. Yo en las mañanas me iba caminando a mi escuela, yo vivía en la Felipe Carrillo Puerto. Okay. Y yo estudiaba en la Ignacio Zaragoza y por Itzimná, por donde está el DIF estatal, más o menos por allá, la Ignacio Zaragoza. Ahí estudié el kinder, la primaria y luego la secundaria en la Federal 1, ahí a la vueltecita. O sea, era el rumbo en el que me desenvolvía. Y entonces, cuando salía de la escuela, me iba a casa de mi abuelita, que vivía exactamente enfrente del parque de la colonia Jesús Carranza. Okay. Enfrentito el parque de fútbol. Entonces, ahí cerca del Marinero. Entonces, por eso mucha gente, y luego hacíamos mi tarea y salíamos a jugar toda la tarde y en la noche mi mamá, mi papá que trabajaban todo el día, pues nos pasaban a recoger y nos íbamos a la casa. Por eso mucha gente piensa que soy de la Carranza, soy de la Felipe, pero pues realmente, o el Alemán, realmente nos movíamos por allá. Y en las tardes, pues, jugar fútbol, jugar béisbol, jugar trompo, guimbomba, lo que fuera, ¿no? Hasta agarrarle dinero a tu papá para el tirabule, porque ahí escuché la historia. Sí, hombre, me dio mis fajazos mi papá. Esa fue la principal enseñanza de que mi hijo no agarre lo que no es tuyo. Correcto. Ahora, ¿qué fue lo que detonó en ti estar en la política? ¿Fuiste a un evento? ¿Quién fue un referente para ti? Cuéntanos un poco. Mira, eso que me dices, eso que me preguntas es algo muy, muy significativo para mí. Porque, fíjate, yo ahorita estoy dando unas conferencias de inteligencia artificial, estoy yendo a las universidades y así empiezo. Yo soy un idealista muy realista. Correcto. Yo cuando jugaba béisbol, yo estaba convencido que iba a jugar en Liga Mexicana. Yo decía, voy a jugar en Liga Mexicana, voy a jugar con los Leones. Tenía yo 16 años. Hasta que un día, pues mi papá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Rolando? Tú eres buen beisbolista, pero te quieres ir a una academia que se llama Pastegé, donde estabas un año y luego al año siguiente los equipos de Liga Mexicana como que escogían a los mejores, ¿no? Me dice, bateas bien, pero eres muy lento para correr las bases. Yo siempre decía así, grandote. Eres buen catcher, manejas bien al pitcher, pero no tienes buen brazo para sacar en segunda. Y la verdad, me dijo, si llegas a Liga Mexicana vas a ser banca. Y a lo mejor ni llegas. O sea, okay. Me dio un golpe de realidad. Y eso fue bueno, porque bueno, me puso los pies en la tierra. Y desde ese entonces hasta acá seguí jugando béisbol. Bueno, hasta la fecha tengo un equipo de veteranos y es una pasión, pero en ese momento entendí que no iba a estar en eso. En simultáneo estaba yo en la sociedad de alumnos. ¿Y por qué entré a la sociedad de alumnos? Te lo voy a decir cómo va. Porque mi hermano estaba en la sociedad de alumnos, es de 2 años mayor que yo. Entonces yo entré a la prepa, en la secundaria nunca estuve en sociedad de alumnos ni nada. Entré a la prepa y pues como mi hermano estaba en la sociedad de alumnos, pues vamos, pues ahí fui. Y dicen, hay que buscar jefes de grupo, primer día de clase. En primero, tercera, ahí está su hermanito de Gabriel, ahí está, tú te vas a lanzar. Está bueno, pues me lancé, gané, fue jefe de grupo. Okay. Y ya estaba en la sociedad de alumnos. Y respondiendo a tu pregunta,
un día, te estoy hablando de 1984, 84, 85 por allá, un día va el gobernador a la prepa. Creo que fue a entregar algo por el estilo. Y ahí en la prepa 1, en la parte de atrás, hay como 2 o 3 canchas de básquetbol y las gradas. Ajá. Y ahí nos reunían a todos y salíamos, en esa época éramos como 3,000 alumnos, estaban llenas las gradas. Y llegó el gobernador, era don Víctor Cervera Pacheco, la primera vez que fue. Y llegó y empezó a hablar. Y todos aplaudiendo y toda la cuestión. Y te puedo decir que en ese momento yo dije, yo quiero ser gobernador. A mí me gustaría ser gobernador. O sea, sentí la emoción de la gente, los gritos, él hablando, su discurso. Y yo quiero ser gobernador. Y bueno, fue una idea. A partir de ahí me fui al PRI, me inscribí, tenía yo 16 años, me inscribí en el Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario, me inscribí. Y bueno, ¿qué te cuento? Pues a partir de eso fui presidente de la prepa y he participado en el PRI y esto y lo otro, y de ahí me fui hasta que, pues tuve el grandísimo privilegio de gobernar este grandioso estado de Yucatán. Y bueno, eso detonó todo. Después de eso, pues salí, terminé mi gobierno, pues estuve tranquilo en mi oficina, vino el tema de la pandemia, pues todos nos metimos a nuestras casas. Yo hasta pensé, dije, me voy a retirar de la política. Dije, pues ya, voy a escribir libros, voy a dar conferencias, voy a hacer otras cosas. Pero vinieron las elecciones del 21 y sin ser nada, no era yo nada, le metí tiempo, apoyo, esfuerzo, todo apoyando al PRI. Todavía estaba Panchito Torres de presidente. Yo apoyé, sin qué ni para qué apoyé. Y cuando terminó dije, pues la verdad a mí me gusta esto de la política. Mi esposa me dice, no te hagas, aunque no te llamen, te metes. Entonces, bueno, me invitaron al Comité Nacional en el 2022. Me fui, estuve ahí y bueno, ya se dieron las vueltas de la vida y en el 24 quedé senador y ya estoy muy contento como senador de la República. Para ser político, ¿cree que se nace o se hace? Mira, yo creo que se hace. Yo creo que todos los seres humanos tenemos de alguna manera determinadas características. ¿Qué sucede? Que luego tu entorno como que va despertando esas aptitudes o vocaciones que quieres tener, ¿no? Yo sí creo en que, bueno, uno va construyendo su futuro con hábitos. Yo, por ejemplo, quería ser arquitecto. Y mis papás me dijeron, ¿sabes qué, Rolando? Es una carrera muy cara y no hay para que les... Bueno, pues no. A lo mejor y sería yo ahorita un arquitecto, claro, bueno o malo, ¿no? Quise ser psicólogo. Mira. Pero fui a las pláticas vocacionales y dijeron, aquí solo entran 50. Chispas, diciendo, no, ¿qué tal trueno? Y no entro. Y también quería leyes, porque pues era una carrera que en ese entonces se veía más afín a la política. Y bueno, pues esa fue mi vocación, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas, a mí el otro día me preguntó una muchacha que fui a una conferencia, oiga, ¿y cómo se mete uno a la política? ¿Cómo sabes si te gusta la política? Y yo le dije, sabes si te gusta la política, si te gusta organizar y si te gusta servir. Y no es demagogia, de verdad, porque cuando empiezas en la política no vas a empezar y te vas a tener un cargo, un puesto, algo así, no. Es como todo en la vida. Claro. Tú agarras y ves a LeBron James. Oye, es una estrella, yo quiero ser como él. Bueno, sí, pero vas a tener que entrenar tantas horas al día, vas a tener que hacer muchos esfuerzos, muchas cosas que nadie va a ver. A ti te van a ver hasta que ya seas una estrella, sí, o tengas un cargo. En la política es igual.
tienes que empezar, tienes que organizar, tienes que formar tu grupo, tienes que sumar gente, servir, apoyar, cosas que nadie va a ver. Y así, poco a poco, va a llegar un momento en que tengas un cargo, una responsabilidad desde donde puedas servir más a la gente. Sí pasa, por ejemplo, haz de cuenta que yo quisiera entrar a la política a mi edad, 29 años. ¿Yo cómo empiezo? Digo, va a haber gente que dirá, ver el podcast, oye, pues estaría bueno, ¿cómo le hago para entrar? ¿Yo dónde tengo que ir para empezar? Como que no sé si es una buena edad, que yo decía, pues quiero ser presidente municipal de tal lugar. ¿Cómo le hacen? Hay que picar piedra, tienes que ir a no sé, llevar gente. Mira, los tiempos son diferentes. Es muy diferente como era antes. Ahora estamos viviendo una era digital. Y para que tú puedas tener un espacio en la política, es importante, uno, que tengas esa vocación de servicio, de atención a la gente, pero también la visibilidad es importante, que la gente te conozca. Y en tu caso, y en el caso de las personas que ahora están en esta dinámica de tener sus podcasts, de tener sus programas y todo, yo digo que tienen una ventaja de que se convierten en una influencia. Y cuando es una influencia positiva, o más que una influencia, un referente. Mucha gente que dice, oye, mira, eso que dice Lalo está bien. Oye, eso que plantea está bien. Oye, eso que dice está bien. Entonces, de ahí es más sencillo, si te refieres a, bueno, quiero ser candidato o algo así, bueno, pues tendrías que buscar un partido que te simpatice o que te invite y te digan, oye, mira, ¿por qué no vienes con nosotros para que tengas una plataforma política y pues, te lances de candidato? Okay. Realmente, ahorita los tiempos son diferentes. De antes, no te digo que ahorita no se pueda hacer, de antes, pues era importante salir en un periódico, no, pues que salgan en el periódico para que me vean. De antes era importante igual, pues voy a pasar de casa en casa para que me conozcan, también se debe de hacer, es necesario el contacto con la gente, pero ahorita con las plataformas digitales que existen, un programa como el tuyo lo ve mucha gente, y si eres una persona que tiene responsabilidad en lo que dice y proyectas seriedad, o más que seriedad, tampoco se trata de ser así muy acartonado, ¿no? Pero proyectas responsabilidad. Oye, eso que dices es cierto. Oye, eso que planteas se debería de hacer. Ese tipo de cosas, pues yo creo que son positivas. Como ahorita está pasando que uno que otro artista se tira. Bueno, Raúl Osorio ahorita el Rulo tiene un puesto ahorita en la política, ¿no? ¿Cree que en algún punto llegara a pasar que un influencer muy conocido llega a ser presidente? Por supuesto. Yo creo que por supuesto. Yo creo que, porque a fin de cuentas la política es comunicación. O sea, un político prevalece si tiene la capacidad de comunicar quién es, qué quiere, qué hace, en qué te va a servir y proyectar sobre todo confianza. Y los influencers, por supuesto que son personas que están en una vitrina, ¿no? También hay que tener la claridad, cada quien define su personalidad. Hay influencers que pues realmente muchas veces lo que hacen es pues así como llamar la atención con cosas así, así medio locas o llamativas, está bien, o sea, pues a fin de cuentas van con un público, con un segmento. Yo el perfil que veo de tu programa es el documental, cosas de interés, cosas que le llamen la atención, el servicio público igual, porque al dar a conocer lugares y todo, pues no sé si te das cuenta o no, pero si tú vas a un lugar y lo visitas y miles de personas lo ven, luego esas personas pueden visitar ese lugar y llevar beneficios a ese lugar, desde un perfil turístico social, en fin, son cosas que uno muchas veces no se da cuenta de las cosas positivas que hace, pero sí las hace. Próximamente Yucarna, el gobernador. Ahí está. Mira, todo se puede en esta vida. Todo necesitan estudios. Por ejemplo, yo no, sin meter nombres, pero he visto que hay gente que ha empezado su carrera política con secundaria, o hay quienes no tienen estudios. Y está en la política. ¿La política es de títulos o de votos? Es de votos, no es de títulos. Yo creo
que no tiene nada que ver una persona que va llegando y va avanzando. Yo te diría que el principal atributo que debe tener un político es el sentido común. Y ese sentido común no te lo da un título, no te lo da un estudio. O sea, entender, ubicarse, qué es lo que quiere la gente, escuchar a la gente, o sea, ese tipo de cosas. Y mira, pues hay muchos ejemplos, o sea, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, hace muchos años, un actor, Ronald Reagan, llegó a presidente de la República, otro actor, Arnold Schwarzenegger, llegó a gobernador de Manny California, Manny Pacquiao, o sea, es gente que yo creo que a fin de cuentas le proyectaban confianza a las personas y que yo qué te puedo decir, y ahora sí te lo digo testimonialmente, uno puede decir, Rolando fue gobernador, o fulanito fue gobernador o presidente, chíspale, seguro sabe de todo. No. Lo primero es estar consciente que no sabes de todas las materias, Claro. rodearte de gente que sí sepa de las diferentes materias, que tengas confianza en ellos y escuchar a la gente. Por ejemplo, yo no soy un especialista en pesca, pero cuando teníamos que atender un tema de pesca, llamaba yo al secretario de Desarrollo Rural de Pesca y nos sentábamos con los pescadores y les decía, oiga, queremos hacer un programa, miren cómo ven esto, cómo ven lo otro, si les damos, ¿qué necesitan? No, pues es que mire, pues una alerta porque luego nos vamos muy lejos y nos perdemos. Entonces, bueno, aplicas tu sentido común, escuchas a las personas adecuadas y gobiernas bien. Yo creo que es más peligroso un gobernante que cree que sabe todo y que dice, aquí se va a hacer lo que yo diga porque yo sé todo, a uno que tiene, como dijo aquel filósofo, solo sé que no sé nada, ¿no? Es mejor. Bueno, ya hablamos un poquito de tus inicios, el tema de la política. Resumido, antes de ser gobernador, ¿qué puestos políticos tuviste? Mira, fui secretario, retrospectivamente, antes de ser gobernador, fui diputado federal por un distrito acá de Mérida. Antes fui secretario general de gobierno. Antes fui diputado local. Antes había sido otra vez diputado local, presidente estatal del PRI. Y bueno, antes había tenido pues chambas, había trabajado en el ISSSTE, en el Infonavit, fue mi primer trabajo, Ayochao, y en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Ahí tienes todo mi... Igual estuve trabajando, creo que en coordinación de campaña con Ivonne Ortega también. Fui el coordinador de campaña. En ese inter, cuando fui diputado local, en el 2007, fui coordinador de campaña y ya después que ganamos, ganó ella y fui secretario de gobierno y ya después diputado federal. Ok. Nos comentaste que de niño tú ya querías ser gobernador, pero en el inter, cuando ya ahora te tocaba a ti, ¿tus metas eran bien definidas o lo dudaste en tirarte de gobernador? ¿Qué desafíos había para esa campaña dura que se vivió en aquel entonces? Pues mira, todas las campañas son diferentes. Todas las campañas tienen matices diferentes. En el caso de Yucatán, ahora es diferente con el surgimiento de Morena, pero durante muchos años realmente era una contienda PRI contra PAN. Era un bipartidismo que era dos colores, uno u otro, ¿no? Y en esa época, en mi campaña para la gubernatura, pues bueno, pues yo reconocía que el PAN siempre ha tenido una fortaleza en Mérida, y nosotros, y el PRI, pues más bien en los municipios. Entonces hubo que armar una estrategia precisamente para que en Mérida obtuviéramos un buen resultado, ganáramos Mérida y en el interior nos diera el colchón. A fin de cuentas, afortunadamente ganamos Mérida como por 30,000 votos y el interior del estado como por 70,000, 80,000, y eso permitió un triunfo pues bastante claro. Ok, y en el mundo de la política, de tu partido, ¿había alguien que no quería que tú seas gobernador? ¿Sí se topa uno con eso? Pues mira, yo creo que sí, definitivamente. En toda la política, pues es muy sencillo. Cuando llega una elección,
o hay que definir quién va a ser el candidato o la candidata, pues se va perfilando, ¿no? Y dicen, bueno, pues puede ser fulanito, sotanito, perenganito, pueden ser 2 o 3. Y bueno, los que quieren lo mismo que tú, pues no quieren que seas tú, quieren ser ellos, ¿no? Claro. Pues, y los simpatizantes de esa persona, pues no quieren que seas tú, quieren que sea su candidato. El éxito de las cosas es que a fin de cuentas, cuando salga una candidatura, pues quienes querían también y no fueron, pues se llegue a un buen arreglo para que se sumen ellos, sus simpatizantes, y se enfile todo para ganarle la elección. O sea, cuando estabas en el PRI, no solo tú del PRI te tiraste, ¿cómo está? ¿Habían varios candidatos a gobernador? Pues mira, eran a fin de cuentas, cuando yo me tiré de gobernador, que fue en el 2012, a fin de cuentas, la mesa final, llamémosle así, que hubo en el PRI para definir, estaba Angélica Araujo, que era presidenta municipal, estuvo también Jorge Carlos Ramírez, que era ¿Marín? En ese entonces Ramírez Marín, que era diputado federal, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, estaba, bueno, Felipe Cervera, que era diputado federal, estaba también el ingeniero Eric Rubio Bartel, que era también diputado federal, Cleominio Soreda, que era senador, pues yo 5 y yo 6, digamos, éramos los que en algún momento manifestamos, dijimos, y entonces el partido nos tomó en consideración, y bueno, pues a fin de cuentas yo quedé. Y todos ellos, la verdad, se sumaron con todo entusiasmo, le echaron muchas ganas, y bueno, eso permitió el triunfo. ¿Qué crees que fue lo que hizo que tú ganaras? Pues mira, yo creo que había una fortaleza en el partido. Yo creo que en todos los municipios había una solidez del PRI, una presencia del PRI. Pues yo no te hablaría demasiado de mis atributos personales, pues porque sería echarme flores, ¿no? Pero yo creo que la campaña, integrar a todos los actores políticos que tenían inquietudes, participación, a todos sumarlos, integrarlos, fue importante, y darles espacios. Y yo hice una campaña que creo que fue positiva, porque en la precampaña, cuando yo salí, yo dije, a ver, yo lo que quiero es escuchar qué es lo que la gente quiere o espera de su próximo gobernador. Entonces, hice los diálogos por Yucatán, y entonces recorrí todo el estado, todos los municipios, fui nada más a escuchar. Yo llegaba y decía, a ver, yo quiero ser candidato, o voy a ser candidato, ¿qué necesitan acá en este municipio? No, pues aquí que la clínica, que aquí el parque, que esto, que la escuela, y cada municipio era diferente. Entonces yo les escuchaba e hice compromisos. Hice compromisos. Entonces yo me comprometo, me hacen gobernador, aquí en este municipio voy a hacer esto, esto y esto. La cancha de fútbol, de acuerdo a lo que decían, y lo mismo en las colonias de Mérida. Entonces cuando llegó la campaña, pues fue muy fácil, entre comillas, porque como eso lo hice antes, cuando llegó la campaña, yo llegaba y yo nada más decía, aquí en este municipio de Mocochá vamos a construir, vamos a techar la cancha de básquetbol, que es lo que quiere la gente. Vamos a construir un aula que hace falta en la primaria. Vamos a rehabilitar la clínica. O sea, compromisos muy concretos. Y ya tenía yo mi tarea para los 6 años. Entonces, en los 6 años lo fui cumpliendo, aparte de los compromisos generales que yo tenía, que decía, le vamos a dar computadoras a los muchachos, vamos a hacer un programa para darles apoyos a los agricultores, en fin, todo eso lo pudimos hacer, y yo creo que eso pues nos permitió... Trabajas el terreno antes. Así es, generar la confianza de la gente, creo que fue importante. ¿Cómo fue el momento cuando te dicen, ¿sabes qué, Rolo? Ganaste. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue ese momento? Caray, ese momento estaba... Fíjate que estaba yo en la Casa del Pueblo. Ahí estaba. La Casa del Pueblo, la casa de allá en las oficinas del PRI, en la Casa del Pueblo, pues ahí estábamos, y empezaron a llegar los primeros resultados,
Pero antes igual se hacen como unas encuestas de salida y más o menos vas viendo la tendencia y pues veíamos que estaba yendo bien la cosa y ya cuando empezaron a llegar los primeros resultados, pues vimos que las cosas iban bien, como a las 7 de la noche, ya como a las 8 o 9 de la noche, vimos que pues ya era irreversible, la tendencia estaba muy favorable y ya me acuerdo que hicimos allá, empezó a llegar la gente, un mitin en la Casa del Pueblo y bueno, pues fue algo muy bonito. ¿Tu familia estaba ahí? Ahí estaba mi esposa, Sarita y mis 2 hijos, estaban chicos, pero pues fue una gran experiencia. Oye, debe ser algo que muchos yo creo que quisieran vivir, muchos se quedan en el camino, otros se decepcionan. El hecho de que ganes algo como gobernador, uno no magnifica el apoyo y que te da la gente, ¿no? Yo creo que debe ser algo inexplicable. Mira, te voy a decir algo, estás tocando un punto muy importante, digamos, en lo que es la visión de vida. Yo estoy consciente que tuve una visión a los 16 años de decir quiero ser gobernador y voy a trabajar para ello. Muchas veces me decían, oye, ¿y a qué vas allá al PRI? ¿Qué ganas? No, pues nada, me voy a la campaña, hay veces a pegar carteles, hay veces a nada más estar con la bola, hay veces a ir a los municipios de delegado, 1000 cosas. Me dicen, pero ya, ¿qué ganas? Cuando perdimos en el 2020, en el 2000 se perdió la presidencia, ganó Fox, y 2001 se perdió la gobernatura, ganó Patricio. Dijeron, no, ya murió el PRI, ¿ya qué hace? Pero bueno, yo tenía la convicción y yo ahí estaba yendo. Pero al mismo tiempo, yo te puedo decir que no me siento un iluminado de decir, no, yo nací para ser gobernador y el destino. No, yo reconozco que es importante tener la visión, la claridad, luchar para ello, pero así como tú lo luchas, muchas personas lo luchan. Y a fin de cuentas, se dan una serie de circunstancias que a la hora va para acá o va para allá. A fin de cuentas, lo importante es estar ahí listo y si las circunstancias apuntan hacia ti, pues ir para adelante y ganar la elección. Veo que eres priista de hueso colorado. ¿Por qué elegiste el PRI? Pues mira, mis padres, mis abuelos, yo te diría que por tradición, toda mi familia, y desde los 16 años, te digo, yo me registré en el PRI, y es el partido donde me formé. Y te voy a decir algo, si tú revisas los documentos básicos de todos los partidos, pues todos son en general buenos, positivos, con características diferentes. A fin de cuentas son las personas las que hacen la realidad de cada partido, ¿no? Entonces yo entré al PRI, estudié sus documentos básicos, participé, me formé y lo más importante, recibí oportunidades del PRI. Recibí la oportunidad de ser diputado federal, los cargos. Y por eso otra de las decisiones existenciales que tomé cuando estaba terminando la pandemia y todo, yo dije, bueno, voy a seguir en la política porque me gusta y voy a seguir en la política desde el PRI, porque también pues recibí invitaciones, oye, mira, vente para acá, pero dije, pues no, es un principio básico de lealtad, es una forma de ser, yo no critico a quienes han tomado otras decisiones, cada quien toma sus propias decisiones, pero en mi caso, mi forma de ser es, la bandera que tengo es la bandera que respeto y me muero en la raya. Yo le voy al Cruz Azul, esperé muchos años para que se corone y este año vamos a volver a coronar. Ok, bueno, ahora quiero saber, ahora sí, cosas más íntimas del político que a lo mejor no se suelen hablar. Y una de esas es, ¿cómo es? Ganas la gobernatura, ya no, tú vives por el poniente, no por el poniente, por el polígono, por eso. ¿Por el oriente? Es el oriente, sí. ¿Cómo es? Soy una persona que tenía un cargo político, pero ahora soy gobernador.
¿Qué cosas dejas de hacer como ciudadano, como una persona normal, ahora como gobernador? ¿Qué pasó? Mira, te soy muy honesto. Yo realmente prácticamente seguí haciendo mi vida. En primer lugar, no me cambié de casa. Okay. En la misma casa donde vivía, ahí viví, que fue sí. un terreno que cuando falleció mi papá en 1995, que falleció mi papá, Nací. pues él estaba construyendo una casita en Telchac. Mi hermana mayor dijo, no, pues esa yo la voy a agarrar. Había un terrenito por allá por Chichi Suárez, dijo mi hermano, no, pues ese yo. Y uno que pues estaba en medio, ahora sí que del monte, por allá por Periférico. Y dije, bueno, ese voy a agarrar yo. Pasado el tiempo, no sé si debes de ubicar por allá en Pinos del Norte. Claro. Pinos del Norte, enfrentito hay se llama Santa María Chuburná, pues eran monte y todo, pero ya luego se fue desarrollando, entonces allá hice mi casa, y pues yo ahí vivía, tenía como 7, 8 años viviendo allá, porque antes vivía en Polígono, cuando me casé vivía en Polígono, ya después, ese terrenito que dejó mi papá, primero hice como una palapa, y una piscina y lo daba yo rentado, ¿no? Era para fiestas. A lo mejor hasta fuiste a una fiesta, ¿no? Estabas chavo tú. Estabas chavo. Okay. Entonces, pero pues ya luego me pasé a vivir allá y ya llevaba como 7, 8 años viviendo allá y fui gobernador. La gente se sorprendía porque yo en las mañanas salía a correr. Salía de la casa, de esta que es tu casa, te digo. Gracias. De Santa María. Me iba por San Pedro Cholul, por allá por Los Pinos, por Jardines, corría, pues seguía corriendo y yo tenía una fijación. Yo decía, yo no quiero ser el mejor gobernador de Yucatán, no. Yo simplemente quiero ser un buen gobernador, alguien que cumplió con su trabajo. Y la manera en la que yo creo que voy a conseguir eso, o saber si eso fue así, es que cuando yo termine gobernador, yo quiero poder ir a una plaza, ir a Altabrisa, ir a cualquier lugar y simplemente que la gente me salude, que no me chiflen, que no me saquen, que no me griten, porque luego a otras... ¿Cómo pasa? ¿No? Sí. Pasa, ¿no? Entonces, y gracias a Dios, yo te puedo decir que esa es una realidad. Voy a comer en lugares, gobernador, Rolando, como me quieran decir, senador, hola, no sé qué. Y esa es una enorme satisfacción que me da porque muchos exgobernadores de todo el país, pues cuando terminan se van a vivir a México, porque dicen, no, claro. A lo mejor por otros motivos también, claro, de seguridad y todo, pero yo cuando me fui al PRI nacional, ahora en 2022 y ahorita es senador, mi esposa, doña Sarita, me dijo, la única condición que te pongo es que no nos vamos a ir a vivir a México. Yo no me voy a vivir a México, anda, trabajas y regresas, pero yo no me voy a vivir a México, yo me quedo acá. Y así le hemos estado haciendo y muy contento. Oye, ahorita que mencionó lo de salir a correr, cuando en ese entonces yo trabajaba en una tienda departamental, ya había un amigo que me decía que tiene su padrastro, me decía, mi padrastro sale a correr con Rolando. Te cuento, sí, mira, me mostraba fotos. Don Carlos, un exboxeador. Ah, ¿cómo no? Calín Castro. ¿Cómo no? De por Valladolid. Ajá. Él salía con nosotros. Sí. Salíamos, porque él igual vivía por el rumbo. Sí. Él creo que es maestro de educación física. Pero da chistoso porque nosotros salíamos a correr y don Calín salíamos y cuando estábamos corriendo empezaba a tirar golpes. Porque así corren los boxeadores. Gran amigo don Calín. Oye, y cuando era gobernador, ¿temió por su seguridad en algún punto? No, fíjate que no. Nunca temí por mi seguridad. Yo te puedo decir que, gracias a Dios, en Yucatán, los 6 años que tuvimos acá, pues trabajando muy fuerte con la policía, apoyándolas, se hicieron cosas muy importantes. Mira, cuando yo entré al gobierno, en Yucatán habían 100 cámaras, 100. Okay. Cuando salí, habían más de 4,000, casi 5,000 cámaras de videovigilancia. Y eso
es una forma de aplicar la tecnología en seguridad. Luego vino el gobernador Vila, le metió otro trancazo muy fuerte de cámaras. Y ahorita Yucatán es uno de los estados con mayor vigilancia tecnológica y eso de verdad que permite que la policía tenga un control del territorio, que es lo que no sucede en otros lados. Pero te decía, en los 6 años que fui gobernador, pues gracias a Dios nunca sufrí una amenaza, un atentado, o un episodio así tenso que digas, oye, nada, aquí afortunadamente todo bien. Y en su casa, digo, pues yo sé que, pues, aunque quiso retomar o hacer su vida, pero había una antimotina afuera, o había quien cuide pues su casa. Pues. Sí, fíjate que cuando yo estaba de gobernador, sí teníamos un equipo de escolta, se le llama. Creo que eran, bueno, pues por turnos, ¿no? Para las 24 horas. Y en la puerta de la casa teníamos una pequeña casetita y allá había normalmente 2 elementos que estaban pues ahí pendientes, viendo cámaras y toda la cuestión. Y a la vuelta normalmente había una patrulla pues que estaba pendiente, ¿no? De cualquier cuestión. Ok. Me surgió una duda hace unos días. Imagínense tenerlo yo de vecino. ¿Le llegó a pasar que sus vecinos vayan a tocar la puerta de su casa para que usted le resuelva algún problema? Sí, muchas veces. Muchas veces cuando estaba yo, cuando pues ya en la mañana salía yo para irme a la actividad o lo que sea, pues había alguien, ¿no? ¿Qué pasó, gobernador? Oye, pues para plantearme algún problema, alguna necesidad, alguna cuestión, y bueno, pues ahí procurábamos en lo posible atenderlos y apoyarlos a todos, sí. ¿Qué es lo bueno de la cercanía que hay acá en Yucatán, ¿no? O sea, la gente, y eso lejos de molestarme, yo lo veía bien porque es una señal de confianza, porque solo si tienes la confianza, vas y te acercas y le dices algo al gobernador, vas a su casa, ¿no? Si no tienes confianza, pues no. Ok, bueno, ahora sí, Rolo, yo nuevamente te agradezco porque estés acá. Hay un tema en específico que yo quería tocar con usted, ¿sí? Que es referente al Palacio de la Civilización Maya, ¿no? Ok. Es una exploración y es una obra que lamentablemente se encuentra abandonada, una obra gris, ¿no? Muchos le llaman el elefante blanco de Yucatán. Cierto. Y cuando pues me doy a la tarea de buscar quiénes posiblemente estaban involucrados, me doy con que fue en su mandato de Ivonne Ortega. Hablando con la señora, me comenta que no se llevó a cabo porque usted no siguió con la obra. ¿Qué nos podría decir al respecto de eso? Pues mira, yo en primer lugar te voy a decir, cuando yo tomé posesión como gobernador, en mi discurso de toma de posesión en el Congreso del Estado, tuve una expresión: me comprometo a no iniciar ninguna obra que no tendré la seguridad de terminar, porque creo que es una responsabilidad de todo gobernante, si inicias una obra, terminarla. Y además también lo dije, pues es una realidad porque veníamos de un sexenio donde pues se dio un poco eso, se dio mucho eso. Decían, no, que las primeras piedras, que esto, que el otro, es una realidad, ¿no? Entonces, yo tenía esa fijación. Yendo, de hecho, o directamente al tema del Palacio de la Civilización Maya. Fíjate, este Palacio de la Civilización Maya, en la administración anterior a la mía, se inicia con 2 fondos. Un fondo de 20 millones de pesos que había dado el INAH y otro fondo de 70 millones de pesos que había dado la Secretaría de Hacienda. En su conjunto hacían 90 millones de pesos. Con ese recurso, el compromiso o el planteamiento era construir e inaugurar la primera etapa. El edificio completo estaba compuesto de 7 edificios.
Okay. El compromiso era, con ese dinero, edificar los 3 primeros edificios, las 3 primeras salas de exposición, más un edificio de bodega, más un edificio administrativo. Y que abriera sus puertas el Palacio de la Música, el Palacio, perdón, de la Civilización Maya. De hecho, el compromiso es que eso sucediera antes que concluyera la administración anterior a la mía. Hay muchos medios que lo decían a principios o mediados de 2012, porque yo entré hasta octubre, abriría, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese dinero se le dio a la administración, los 90 millones. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo que te voy a decir no son imaginaciones mías, es producto de la Auditoría Superior de la Federación, que hizo una auditoría y dijo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no se hizo? En primer lugar, porque los terrenos donde se encuentra ubicado debía de ser una superficie determinada y el gobierno del estado no acreditó la propiedad de la totalidad de los terrenos, nada más de hectáreas. una parte. Okay. Aunque ahí en la auditoría dice que se pagó de más, pero bueno, yo no me meto en esos temas, que se pagó de más, que no apareció el dinero, etcétera. El caso es que la propiedad de la tierra, de todo el terreno, no la acreditaba el gobierno como debía de ser. Y en segundo lugar, se agotó el dinero, o sea, los 90 millones se agotaron y no se concluyó las etapas que debían de estar. Porque con esos 90 millones de pesos debió de concluirse la primera etapa y abrirse al público. Y entonces dejarse para otras siguientes etapas. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya en una siguiente administración, pero perdón, yo antes te diría, hay obras que se hacen precisamente en etapas. Claro. Tú puedes hacer una obra y decir, bueno, hacer el compromiso con la federación, que es la que da el recurso, en este caso, decir, bueno, este es todo el proyecto, esta es la primera etapa que va a costar tanto, la segunda tanto, la tercera tanto, por decir, y la cuarta tanto. Se hace el compromiso y se hace un compromiso, digámoslo así, multianual. Como por decir ahorita el puerto de altura, que dicen, bueno, un año va a ser tanto, otro año va a ser tanto, va a ser una obra que va a durar 3 o 4 años y cada año se le va a ir poniendo. Bueno, así. En este caso yo creo que el problema fue que lo primero que necesitas para hacer una obra de ese tipo es un proyecto ejecutivo, un proyecto completo. La auditoría que se hizo, no nosotros, eso lo hace la federación, sí. La auditoría que hizo dijo que cuando se inició la obra, uno de los temas fue que no había un proyecto que hablara de la factibilidad técnica, de la factibilidad social, económica, jurídica. Y entonces, uno de los problemas que yo supe, y todo lo que te estoy diciendo es porque está escrito, no porque yo lo haya pensado, porque no fue mi gobierno. Es que se paró la obra porque ya que empiezan a hacer, ven que hay unos vestigios mayas en esa zona y paran la obra. Esa lo paran y bueno, eso llevó más tiempo. ¿Cuál es el caso? Llegó el final de la administración, 2012, o el cambio de gobierno, y la obra se gastó todo el dinero que se le habían dado, que eran 90 millones, no estaba concluida ni mucho menos abierta al público y habían muchos temas comprobantes, muchas comprobaciones no claras para la federación. Por eso, cuando yo llego a la administración y trato de gestionar y pedir recursos para concluir, me dicen no se pueden dar más recursos porque no está aclarado todo esto.
¿ok? Ok. Entonces, esa es la realidad. Pero además, la federación tampoco tenía la obligación de dar más recursos a una obra que no había sido presentada por etapas, Okay. ¿no? La federación había dado un dinero. De hecho, la federación quería que se le devolvieran los 70 millones, la Secretaría de Hacienda. Y también luego en el INA, porque dicen, oye, dimos un dinero, ¿y dónde está el Palacio? Entonces, Claro. sí es algo desafortunado, porque yo creo que es una buena obra. Toda obra es buena, toda obra es positiva, y más para los vecinos de Yaxcabay alrededores, que por supuesto le iba a generar una derrama económica. Una derrama. Pero pues la realidad fue esa. Lo que yo te quiero decir de manera muy clara es que cuando llega mi gobierno, la obra ya estaba detenida. Okay. No es que hubiera una obra y yo la parara, no. La obra meses antes ya se había gastado el dinero, no alcanzaron a cumplir, digamos, el compromiso de con esos 90 millones construir la primera etapa y abrir al público, que eso hubiera sido bueno, porque bueno, está como cuando dices, bueno, voy a construir mi casa, está bien, y la voy a hacer por etapas. En la primera etapa voy a construir la sala, el comedor, la cocina y un cuarto, pero ya está programado otro cuarto atrás, y más adelante otro cuarto, y más adelante una bodega, y eso más adelante, pero la primera etapa debe funcionar. Así estaba dispuesto, que con los 90 millones, 20 que dio el INA y 70 que dio la Secretaría de Hacienda, con eso debían de haberse concluido 3 salas, salas de museo, una bodega y el edificio administrativo. Y lógico, el estacionamiento y todo eso. Eso no sucedió. Okay. No sucedió por responsabilidades o por temas del gobierno anterior al mío. ¿Y el dinero sí se utilizó? Bueno, el dinero sí se utilizó para lo que ves. Okay. Aunque la auditoría dice que hubo pagos en exceso, cosas así, pero bueno, son cosas auditables que yo la verdad no las entiendo. Ahí están las auditorías federales, no estatales. Y cuando nosotros llegamos, sí intentamos reactivar y todo, pero los problemas de que la tierra no es propiedad del gobierno, de que hay que acreditar los pagos hechos en exceso y esto y lo otro. Y yo dije, bueno, pero nos pueden dar un recurso para que terminemos y para que hagamos. Esa problemática con la que gastaron ese dinero impidió una gestión posterior. Claro. Y también que la federación decía, bueno, es que no tenemos registrado, ese fue un dinero que se dio, pero nosotros no tenemos registrado ningún compromiso para etapas posteriores. Ok. La señora Ivonne igual comenta que en la cuenta dejó 200 millones de pesos. Eso no es cierto. Entonces. No, esa es una mentira. Okay. Esa es una gran mentira, porque pues no solo no dejó, pero cuando una obra tiene que tener recursos etiquetados, tú no puedes decir, oye, este dinero lo voy a usar para esto, para lo otro. O sea, si tienes dinero, es para el sueldo de los maestros, para el sueldo, todo el dinero está etiquetado. Para esa obra, el INA dio 20 millones de pesos, no recuerdo si 20 o 22. Creo que en el 2007 o algo así, y la Secretaría de Hacienda dio 70 millones. Era lo que había para esa obra. Y que hubiera 200 millones en una cuenta para esa obra es una gran mentira. Ok. Y usted, bueno, hablando con el expresidente municipal de Yaxcabay, el señor Israel Sansón,
Nos comenta que usted nunca fue a visitar la obra. ¿Llegó a ir en algún punto antes o en su mandato? No, fíjate que no. Realmente lo que hicimos fue enviar a ingenieros y todo para hacer levantamientos, porque nosotros lo que quisimos fue gestionar recursos para poder concluirla. Entonces, lo primero que hicimos fue mandar a todas obras públicas y todo el levantamiento, hacer un diagnóstico de cómo estaba para poder gestionar los recursos, y así se hizo. Pero pues la respuesta que obtuvimos fue precisamente esa, que la obra estaba demasiado emproblemada por temas sin aclarar. El terreno, nada más una parte se había comprado, otra parte no, y esa fue también una incomodidad o un inconveniente técnico legal que hubo con la federación, porque en el convenio que se firmó, el Estado se había comprometido, el gobierno del Estado, a dar los terrenos, un poco a decir, yo doy los terrenos y me das dinero para construir, pero a la hora el gobierno utilizó parte de esos 90 millones para pagar terreno a los ejidatarios. Y muchas de esas cosas las hizo en efectivo, etcétera. Entonces, toda esa situación pues hacía que la federación dijera, bueno, pues yo no doy. Si yo hubiera podido, de verdad, me hubiera dado un enorme gusto concluir la obra, como concluimos, por decir, el hospital de Tecash, que igual se había quedado a medias. Ese empezó con Patricio, no lo terminó Patricio. En el gobierno de Ivonne se continuó, tampoco se terminó, y entonces a mí me tocó terminarlo, ¿no? Claro. Entonces a mí me tocó hacer las gestiones, los recursos y todo, y lo terminamos, como en ese caso. Pero en el caso de esta obra, pues la federación decía, yo no tengo registrada esa obra como un compromiso, no lo tengo registrado. Sí hicimos gestiones porque, pues, ¿a qué gobernador no le gustaría terminar una obra, concluirla y hacerla funcional? Además, es una verdadera lástima que hayan millones de pesos enterrados allá y que pues hoy no tengan una utilidad. Realmente es algo muy desafortunado, claro, que así se hayan dado las cosas, ¿no? Pero yo creo, sin que suene a crítica, más a reflexión, es fundamental, para el ejercicio de gobierno es fundamental el ejercicio de la planeación. En nuestro caso, nos tocó hacer un nuevo congreso para los diputados, un hospital materno-infantil, la Universidad Politécnica de Yucatán, el Centro Internacional de Congresos, el Palacio de la Música, el CEJOM, Centro de Justicia, el CIESPOA, el Centro de Aplicación de Justicia Penal, y 3 o 4 edificios más, y con todos llevamos un estricto proceso de planeación. Antes de la obra, proyecto ejecutivo. ¿Cuánto va a costar? Tanto. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y cuando ya estuviera asegurado todo, empiezas la obra. Eso fue lo que nos permitió, en mi caso, cumplir el compromiso que hice con el pueblo de Yucatán el día que tomé protesta, que dije, me comprometo a no iniciar ninguna obra que no tendré la seguridad de concluir. Y el proyecto ejecutivo, al no realizarse, ese es problema de la exgobernadora, ¿no? Que no se llevó a cabo un proyecto ejecutivo. Pues claro, porque debió de hacerse un proyecto ejecutivo. En la misma auditoría ahí dice que entiendo que parte del recurso de esos 70 millones lo utilizaron para pagar un proyecto ejecutivo, pero bueno, ya pediste un dinero para hacer una obra y no tienes el proyecto ejecutivo. Yo creo que fue parte del problema. Y parte del problema fue también que en la deficiencia que hubo en un proyecto ejecutivo, para eso es, para analizar, para hacer estudios topográficos, análisis de suelo, revisar todo.
Y resulta que ya que empiezan la obra, aparecen unos vestigios, hay que detener la obra. Digo, Sí. yo solo te estoy diciendo, la verdad, en esa época yo estaba de diputado federal y no tenía ningún conocimiento del tema, ¿no? Tampoco estuvo en la primera piedra usted. Creo que no. No, creo que no. Okay. Pero yo era diputado federal, pero lo que sí te puedo decir es, bueno, es lo que el diagnóstico o las conclusiones a las que llegan la Auditoría Superior de la Federación cuando analizó el tema, ¿no? Porque pues sí es un tema muy grande allá. Claro, una de las cosas que decía don Israel era que eran terrenos del gobierno. Eso me lleva al punto de decir, el lugar estuvo vigilado durante muchísimo tiempo. ¿El gobierno pagaba ese vigilante ahí? Porque no dejaban entrar a la gente. ¿O sí. Desconocía? Sí, pues yo creo que sí. Porque bueno, pues es una infraestructura y pues había que preservarla y cuidarla. Eso pues sí fue algo que pues durante mi gobierno se hizo, pues que cuidar, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, y esto ya para ir cerrando este tema. ¿Cómo o se ve posible que esto se pueda reactivar? ¿Qué tendría que pasar para que esto se lleve a cabo? Pues mira, yo creo que se tendrían que regularizar todos los temas que están ahí pendientes, no sé, de tenencia de la tierra, si es que no se ha hecho ya, porque yo te puedo decir de 2012 a 2018, de 2019 a 2024, pues no sé, ahí pues el gobernador Vila tendría que decir, a lo mejor, y en ese periodo se regularizó la tierra, no lo sé, pero el tema de la regularización de la tierra es muy importante porque pues nadie te va a dar dinero para construir en un lugar que no está regularizado, ¿no? O sea, repito, parte. Claro. Una parte sí está regularizada, es lo que dice la Auditoría Federal, pero otra parte no, ¿ok? Yo creo que a fin de cuentas, como todos estos proyectos, a fin de cuentas es de disponibilidad de recursos. Yo como exgobernador te digo, veo complicado que con recursos propios el Estado pueda hacer una inversión de este tipo en estos momentos. Porque el Estado, el gobierno, el gobernador Joaquín Díaz, tiene compromisos muy importantes, por ejemplo, que tiene que pagar con recursos propios, temas de seguridad, temas de la policía. Por ejemplo, un compromiso que le pesa mucho al Estado y es algo, pues bueno, vistoso, positivo, pero que le pesa mucho al Estado, es el Museo del Mundo Maya, claro, el que está allá. Porque esa no fue una obra que se hizo y se pagó, sino fue un PPS que lo que hace es que cada año el gobierno, como lo pagué yo, mi gobierno, como lo pagó el gobierno del gobernador Vila y como lo está pagando ahorita el gobernador Joaquín Díaz, cada año, no sé, son como 250 millones de pesos que hay que pagar de las arcas del gobierno por ese edificio. Cada año, y ahí pues no hay manera, porque cuando se hizo el convenio lo hicieron ahí de una manera en que si no lo pagas te lo descuentan de tus participaciones. Entonces esa carga de 200 y tantos millones que tiene el gobernador Joaquín Díaz en esto, yo veo poco factible que con recursos propios. ¿Qué quedaría? Hacer una gestión ante el gobierno federal y decir, oye, gobierno federal, hay esta obra, etcétera. El gobierno federal primero lo que diría tal vez es, bueno, pongan en orden los temas de tierra, etcétera. Si es que no, a lo mejor ya se compuso, no lo sé. Y habría que hacer una gestión. Ojalá y así sea, pero bueno, yo veo que el gobierno federal, que bueno, está enfocado al puerto de altura, al tren Maya de Humana Progreso, ha hecho otras inversiones, pero posible sí es. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? Sí se puede.
Otras alternativas tal vez pudieran ser, no sé, buscar a empresarios que estén interesados y decirles, bueno, mira, te estoy hablando al aire, no, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero decir, bueno, mira, se te da en comodato esto que ya existe, tú termínalo, administralo, no lo sé. De hecho, es que el Grupo Xcaret estaba involucrado en la obra. Eso sería muy importante. Yo creo que a fin de cuentas, lo más importante sería buscar qué hacer con ese edificio. La verdad es que para la gente que está viendo el podcast, a este punto ya habrá salido el documental de lo que estamos hablando. Y sí, como usted dice, es lamentable ver una estructura que, para pesar el tiempo que tiene, les digo a ustedes que todavía se ve intacta. Y el estacionamiento está al 100% terminado. O sea, sí es una obra que impacta al verlo, sobre todo que tiene un cenote a un costado. Así es. O sea, tiene muchas riquezas. Yo la verdad es que le agradezco esta información que nos ha brindado de mucha ayuda, para que igual la gente sepa también, ¿no? Hablando con los locales, muchos están molestos, a muchos les prometieron muchas cosas, trabajo, gente que tuvo que vender sus terrenos porque eso era una comisaría ahí cerca y tuvieron que desplazarse a Pisté. Entonces, pues ojalá, ¿no?, que esto se lleve a cabo, y le agradezco por esta información. Ahora sí, ¿qué se encuentra ahora sí Rolo haciendo actualmente? Pues mira, soy senador de la República y soy presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial. Imagínate, lo papá. Que está pegando ahorita. Sí, y mira, y yo estoy encontrando allá una causa para cómo impulsar que en México la inteligencia artificial se utilice para beneficio de la gente, en temas como salud, como educación, agricultura. Bueno, hay muchísimas formas como se puede utilizar, claro, pero al mismo tiempo cuidar que la inteligencia artificial no se utilice y le represente riesgos o afectaciones a la población. Ejemplo, pérdida de empleos, que haya empleos que sean sustituidos por modelos de inteligencia artificial o por máquinas. Por ejemplo, esos famosos deepfakes, el uso y suplantación de imágenes. Hace unas semanas, meses, pasó algo muy desafortunado en una escuela allá en México. Un joven utilizó fotos tomadas de las redes sociales de sus compañeras, las caras, y con inteligencia artificial la convirtió en contenidos para adulto y los vendió. y las vendió. Entonces, ese tipo de cosas, entonces estamos impulsando un marco normativo, crear un marco normativo para garantizar eso, ¿no? Que los beneficios de la inteligencia artificial se apliquen y que los riesgos o perjuicios no se utilicen. A ver, mencióneme alguno que ahora estén trabajando, que diga que se puede aplicar la inteligencia artificial y que va a servir mucho. Mira, en salud, por ejemplo, imagínate nada más, ¿cuál es el combustible de un modelo de inteligencia artificial? Los datos, la información, ¿ok? Un modelo de inteligencia artificial es una máquina o un software que imita la capacidad cognitiva que tiene el ser humano de aprender, de razonar y de resolver problemas, ¿ok? Entonces, pero eso lo hace con la información que le das. Imagínate que podamos digitalizar todos los expedientes médicos de los mexicanos, los expedientes médicos del IMSS, ISSSTE, todos esos expedientes, son 70, 80 millones, los digitalicemos y se los metamos a un modelo de inteligencia artificial, ¿ok? Y entonces tú, al llegar a una clínica, digas, tengo tal padecimiento, muestres un ultrasonido que te hicieron, y el mismo modelo pueda decir, tienes un cálculo renal, tienes esto, tienes lo otro, nada más.
pasándole ¿cómo se llama? El ultrasonido. Sí. Va a tener la capacidad, después de haber analizado 70 millones de expedientes médicos, hombre, masculino, de tal edad, esto, con esas características, darte un diagnóstico. Imagínate cómo desahogaría mucho trabajo a los doctores, a los médicos, y ya los médicos ya solo validen y revisen. O sea, es un ejemplo muy práctico. Y actualmente se está trabajando en eso. Actualmente se está trabajando en eso, en el diseño del marco normativo para poder hacerlo. ¿Dónde? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en el Senado de la República, estamos reuniéndonos con los dueños de las empresas más importantes de inteligencia artificial, con los sectores del gobierno, con las oficinas de gobierno, las secretarías del gobierno, con universidades que saben mucho igual y con organizaciones de la sociedad civil. Le estamos tomando su opinión y bueno, eso nos va a permitir tener construir un marco normativo. Lo que te decía hace un rato, yo no soy especialista en inteligencia artificial, entonces lo que tengo que hacer es sentar en la mesa a gente que sí es especialista, escuchar la opinión de todos y entre todos construir la mejor ley posible. No, pues ojalá se haga esto pronto para que pues no solo ahí, ¿no? Hay bastantes cosas en trabajo que se podrían aplicar, que actualmente se está aplicando la inteligencia artificial. Una pregunta más. Tomó un break en la política y después ahora como senador, y mencionó que usted ahorita anda viajando de aquí para allá. ¿Cómo es el trabajo de un senador de día a día? ¿Qué días está ahí o cómo le hace? Normalmente, ahorita que estamos en periodo de sesiones, normalmente trabajamos o sesionamos los martes, los miércoles y los jueves. Esos días sesionamos. Entonces, yo normalmente los lunes en la tarde viajo. Estoy martes, miércoles y jueves prácticamente todo el día en el Senado, en el Pleno, en comisiones, en reuniones, etcétera. Ya el jueves en la noche o el viernes yo regreso aquí a la ciudad para tener visitas a las colonias, visitas a los municipios, reunirme con la gente. Por decir, este jueves di una conferencia en el Tecnológico de Mérida. En fin, estar en contacto con la ciudadanía. Ok. Y bueno, Rolo, ya para ir terminando, ¿hubo algo de tu gobierno que no pudiste hacer y te quedaste como que con la incertidumbre de querer hacer algo más? Pues mira, sí, siempre te quedan ganas y deseos de haber hecho más cosas. A mí me preguntaban el otro día, ¿cuál fue la obra más importante que hiciste? Y sin dudarlo yo digo, más de 100,000 computadoras que les dimos a los jóvenes, porque eso yo creo que ayudó mucho a cerrar la brecha digital que hay. Y me hubiera gustado que en vez de haber sido 100,000 hubieran sido 200,000 para más jóvenes, ¿me explico? Pero, pues bueno, uno a fin de cuentas está sujeto a las disponibilidades presupuestales. Igual me hubiera gustado apoyar más a los campesinos, les dimos muchos equipos, insumos, etcétera, pero pues nos hubiera gustado más impulsar en determinadas áreas como la producción lechera, que es algo que en Yucatán hay que impulsar. Y bueno, en fin, pero te puedo decir que me siento muy satisfecho con todo lo realizado. Aprovechando que estás acá, hay un tema que, rapidísimo, he hecho 2 documentales de menonitas. Ajá. Y la gente me cuestiona que si ellos tienen dueños de las tierras. Rolo, ¿tú qué puedes decirnos al respecto? ¿Ellos son dueños? ¿Cómo trabajan la tierra ellos? Lo han cuestionado como no tienes una idea en los videos, que están explotando la selva y que ellos cómo pueden venir a comprar terreno acá haciéndonos... ¿Sabes algo al respecto de eso? Mira, no te puedo decir con precisión, pero yo lo que creo, lo que he oído que hacen en otros estados, no sé si acá sea el caso, hacen contratos de arrendamiento, por decir, con los dueños de la tierra, que son los ejidatarios, ¿no? Luego hay veces hacen contratos, pagan una renta
por decirlo así, por la tierra. No es que la compren y ya sea de ellos, sino que pagan un arrendamiento. Es lo que he oído que hagan en otros estados. Pero podían comprar. A lo mejor. Mira, habría que ver, porque en su calidad de extranjeros, creo que hay limitaciones para poder adquirir. No me queda claro si solo es en la costa o también en el centro, pero bueno, pues yo lo que siempre le recomiendo a los ejidatarios es que no vendan sus tierras, es su patrimonio. Sí. A fin de cuentas, pues mejor que participen en un esquema de arrendamiento o de coparticipación donde digan, bueno, vamos a asociarnos, yo pongo la tierra, tú pones las semillas, los productos y todo, y de lo que se obtenga lo dividimos. Claro. Pues bueno, Rodo, nuevamente agradecerte que tu participación en este podcast, el tiempo que nos has brindado. ¿Algo más que quisieras decirle a la audiencia y a la gente? Pues mira, felicitarte porque esos documentales que haces son para el interés de la gente y son también para el interés del Estado. Sin duda. Qué bueno que toques temas que a fin de cuentas, algo como el Palacio de la Civilización Maya, lo importante sería qué se puede hacer, qué hacer. Si ya fue una situación que un gobierno como el que me antecedió, pues no lo pudo terminar o se enredó, como sea, bueno, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que un programa como el tuyo, que lo aborda con información, de manera objetiva, acudiendo a las fuentes, haciendo las cosas como deben de ser, yo creo que contribuyen mucho. Pues muchas gracias. Pues ya está, ahí lo pueden seguir en todas sus redes sociales como Rolando Zapata. Así es. Todas las redes, Instagram, ¿manejas TikTok? Sí. TikTok, Facebook, Twitter, todas. Todas. Ahí está. Ahí estamos a la orden. Ya saben, yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Bye.